Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con el capitán Mario García y su anfitrión, el bien y ponderado Sensei Isma. Sensei, ¿cómo estás? A todo dar. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del pensamiento estratégico y la visión a largo plazo en la empresa. ¿Qué te parece este tema de Muy esta semana? interesante, digo, hay muchas paradojas ya creadas por los tiempos empresariales y entonces yo aquí separaría cómo muy probablemente el pensamiento estratégico se está convirtiendo en una habilidad que cada vez es más compleja y es más caótica, contrario a lo que en el pasado venía planteándose con metodologías muy establecidas, ¿no? Exactamente, en el cambiante panorama empresarial actual, la capacidad de anticipar el futuro y planificar a largo plazo se ha vuelto más crucial que nunca. Las empresas que prosperan no son las que simplemente reaccionan a las circunstancias, sino las que, como decía Jack Welch, controlan su propio destino o alguien más lo hará. A lo largo de este episodio, querido capitán, exploraremos cómo se desarrolla el pensamiento estratégico y la visión de largo plazo. Eh, Va a ser algo contradictorio porque estuvimos hablando en el episodio pasado de esta capacidad que debe tener el empresario de poder adaptarse a los tiempos cambiantes y tener eh, una estrategia eh, predefinida ante el desastre de la visión de largo plazo que los mercados pueden desatar. ¿Tú qué opinas de todo esto, capitán? Bueno, creo que lo hemos vivido en carne propia en algunas de las empresas en las que hemos estado, cómo los cambios en el mercado, los cambios en la demanda. Digo, la pandemia fue un game changer. Ujú. Este, Te obligan a reestructurar todo el tiempo tus planes, pero lo interesante es todo el tiempo hay que tener un plan que estás ejecutando. Este tema, y lo hablábamos en el episodio pasado, de levantarte y pues para dónde le doy, para el lado derecho de la cama, para el lado izquierdo, es una de las principales situaciones de muerte para las empresas que van arrancando, ¿no? Y cuando ya tienes una empresa de un tamaño muy importante, hay dos cosas. Es una empresa que no se hace ligera para moverse normalmente o cuesta más trabajo que se mueva de dirección, que cambie de sentido. Y entonces, si tú no tienes un plan claro o una dirección clara, eventualmente estás metido en un problema cuando tienes que hacer algún viraje porque no tienes control sobre cómo la organización se mueve. Fíjate que me comentabas fuera de cámaras de este porcentaje de supervivencia de las empresas actualmente. Me decías que es del 50 y ¿cuánto por ciento? La supervivencia es del 48%. Digo, de acuerdo a datos del INEGI, en el país, de cada 100 empresas nuevas que arrancan formalmente, se mueren 52 después de 2 años. Bueno, duran más que un matrimonio. No, es realmente, digo, esto es interesante porque todos nuestros amigos emprendedores, todo el trabajo que cuesta arrancar un proyecto, dinero, energía, relaciones, eh, sueños puestos ahí, y de repente como la mitad de las personas que toman el valor de arrancar un sueño se despiden de él después de 2 años, que a nivel empresarial, pues prácticamente es nada, ¿no? Fíjate que me recuerda mucho, como tú sabes, Michelle, mi esposa, fue directora de egresados del TEC de Monterrey 10 años y ella me comentaba que un egresado termina cambiando de actividad o de giro de negocio hasta 7 veces a lo largo de su vida. Tomando estos parámetros en cuenta de que la supervivencia de una empresa está a 2 años, que vas a cambiar durante toda tu vida de 7 giros, 6 giros, ¿cuál es la visión de largo plazo que debemos tener como empresarios o como emprendedores, sabiendo que el cambio es algo permanente? Bueno, fíjate que algo creo muy interesante es, creo que lo que no cambia son los valores centrales, la filosofía
empresarial de, ahora sí que de las organizaciones, ¿no? Ese es el core. ¿Cómo ejecuto? Ejecuto con estas creencias. Estos valores son centrales o son ejes para desarrollarme y con eso puedo ir a distintos sectores de la industria. Pero entonces mi esencia muchas veces ya no está en el servicio que ofrezco o en el producto que fabrico, sino en la manera en la que imprimo mi filosofía a la manera de trabajar. Precisamente el valor del propósito de que nos hablaba Simon Sinek y que hemos contado en otros episodios de saber tu para qué o de tener bien claro tu por qué va a ser fundamental en cada etapa del modelo de negocio en el que tú estés y en los modelos de negocio que tú estés generando a lo largo de tu vida. Y en este sentido, por ejemplo, cuando alguien nos pregunta, oye, fíjate que quiero emprender algo y me están diciendo que esta industria está creciendo, que hay una inversión extranjera o el país está invirtiendo en esta industria, hay que ser muy cuidadosos con esta visión de largo plazo porque al mismo tiempo que se desarrolla una industria, también puede ser cambiante y puede haber un giro de 180 grados como está pasando el día de hoy con políticas internacionales arancelarias y que de repente pues tienes que mirar hacia otros destinos, cambiar de industria, porque lo que aparentemente era un gran negocio dejó de serlo en cuestión de días. Totalmente, y digo, esta precisamente es la gran trampa en la que hoy vive el empresario, el emprendedor, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la decisión a veces que parece hasta lógica? Es, bueno, pues pensemos de aquí a mañana, de aquí al siguiente mes, de aquí al siguiente año. Y entonces, caer en esta trampa es, oye, no, pues es que el entorno es cambiante, a lo mejor te priva de todo el análisis que tienes que hacer en el pensamiento estratégico. Y aquí, yo, si tratáramos de definirlo como tal, yo aquí por aquí anoté es poder analizar la empresa identificando oportunidades y riesgos y desarrollar planes para alcanzar objetivos. Digo, al final del día, todo el tiempo en la empresa, y esto es real, estás persiguiendo un objetivo. Y hay objetivos del mes, del trimestre, del semestre, del año, de los siguientes 5 años. Yo me acuerdo todo este tiempo que nosotros trabajamos en el TEC de Monterrey, me acuerdo cuando el TEC de Monterrey publicaba sus nuevas misiones, ¿no? Ujú. Y entonces ahí se enunciaban una serie de cosas y cómo fue virando dependiendo de lo que el mercado demandaba. Ahora estamos un poco desconectados de ese rollo, pero estoy muy seguro que la misión del TEC ahora está alineada a cosas muy diferentes a cuando nosotros estudiamos. ¿Y todo esto a qué me lleva? Bueno, parte vital del pensamiento estratégico es lograr un razonamiento sistémico. Y entonces es cuáles son los sistemas que yo voy a generar para lograr mis objetivos, ¿sí? Y entonces me planteo objetivos en algún plazo y eventualmente implemento un sistema. ¿Cuál es el complemento a todo este razonamiento? Esta capacidad de todo el tiempo a la par, estar pendiente del mercado, estar pendiente de las tendencias, estar pendiente de la industria para ver hacia dónde se va a mover. Que hablábamos ahí, y digo, esto es teoría muy nueva de las organizaciones. Hoy hablan de que en las organizaciones existen dos actividades básicas. Tú tienes actividades de explotación, que es cómo generas hoy dinero, y actividades de exploración, cómo vas a generar dinero en el futuro. Entonces, estos dos procesos tienen que estar corriendo todo el tiempo y entonces entrelazando la relación entre estos dos procesos y cómo a veces de la exploración pasan a la explotación, es como tu planeación estratégica va a funcionar. Y bueno, vamos a lanzar la primera herramienta del pensamiento estratégico, el famoso FODA. Capitán, esto ya está más antiguo que el osito Bimbo. ¿Realmente sigue operando esta metodología del FODA? Es importantísimo cada vez que me siento con mis socios, con mi equipo, hacer
mi planeación estratégica sacar el FODA? Fíjate que es muy valioso porque es una herramienta simple y te da toda esta sensibilidad de tu entorno y cómo estás tú dentro de su entorno. Y eso para las empresas es muy valioso, ¿no? Oye, ¿cuáles son las fuerzas que como empresa tenemos? ¿Cuáles son las debilidades? Eso lo ves desde la empresa, dónde estás tú posicionado, pero luego es que hay allá afuera, que hoy es trascendental, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas y las oportunidades? Entonces hoy tener los ojos de manera eficiente allá afuera es algo, y de manera constante. Oye, este rollo del FODA lo escuchamos y en su momento nos llegó a pasar en algunas organizaciones. Lo hacías cuando sentías que la organización estaba en problemas. Vamos a hacer un FODA para ver qué hacemos. Lo de hoy es, oye, todo el tiempo tienes que hacer un FODA porque tienes que estar pendiente. Y fíjate que este enfoque del FODA lo que nos va a ayudar en rápidamente es a mejorar nuestra toma de decisiones, a tener este pensamiento adaptativo de que las tendencias del mercado van cambiando, a ver qué recursos son los que son necesarios dentro de mi empresa, a fomentar el crecimiento y la innovación, a fortalecer la competitividad, a mejorar las probabilidades de éxito. Pone pausa si quieres, güey. Otra vez te jaló, ¿verdad? Sí, algo estamos haciendo. Proporciona estabilidad, aumenta la fidelidad de los accionistas, permite observar el panorama general y da una segunda utilidad a la información actual. Todo esto es lo que genera el famosísimo FODA. Después de hacer el FODA, digamos, ya quiero empezar a implementar toda la planeación estratégica. ¿Cuáles deberían de ser las primeras preguntas que responder con relación a esta planeación estratégica? Bueno, creo que vamos a regresarnos ya hiciste una planeación estratégica. Es, ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, pues tienes muy claro cuáles son los proyectos que eventualmente se convierten en objetivos, cuáles son las estrategias como tal que vas a seguir. Este, si está bien hecha, tienes claro las acciones claves y entonces ahí hay temas de, muy bien, en cuánto tiempo se va a ejecutar esto, eh, a qué necesito darle seguimiento, eh, y ahora sí, darle la patada de arranque, ¿no? Y entonces pasas del papel a la ejecución. Y entonces, esta etapa se me hace muy padre porque es muy fácil poner en papel, oye, hay que hacer esto. Cuando ya lo tienes que empezar a ejecutar, ¿qué pasa? Cuando decidimos que íbamos a tener un podcast, pues órale, hay que leer, hemos leído mucho, oye, pues hay que ver nuestra manera de comunicar, oye, cómo nos vamos a conectar. Eventualmente, cuando empieza a ejecutar, empieza a pasar la realidad. Y este choque es, creo, el más importante que tú debes estar listo cuando una vez que empiezan ¿cómo se llama? A poner en función tu planeación, ¿no? O sea, cuando la conviertes en esta estrategia que funciona a manera de sistema, donde están claras las actividades, donde están claros los objetivos, donde están claras las mediciones. Fíjate que me comentabas, yo no tuve la oportunidad de adentrarme acerca de las 5 fuerzas de Porter. Me platicabas de este hallazgo interesantísimo de Porter. ¿Qué encontraste de información de esta herramienta o técnica para el pensamiento estratégico? Bueno, a ver, aquí, de hecho aquí están mis notas, dame un segundo. Porter. No importa que Carlita le... No, estas son las de Mintzberg. Dame un segundo.
Bueno, no paré de grabar, pero ahí vamos. Ujú. Eh, este tema de las 5 fuerzas de Porter es una metodología que se desarrolló en 1979. O sea, tú y yo íbamos Saliendo naciendo, del vientre. saliendo del vientre y desde allá viene esta herramienta. Pues Lo te las traes muy interesante nuevas, capitán. es que lo interesante, y al igual que el FODA, es que son conceptos que ayudan a analizar el mercado, ¿no? Aquí la primer fuerza de Porter que dice la rivalidad entre competidores. ¿Cómo está el mercado? ¿Quién es el competidor dominante? Este, ¿qué tan complejo es el número de competidores y el crecimiento de la industria y qué tanto vas a batallar para diferenciar? Segundo, la amenaza de nuevos competidores. ¿Hay barreras o no hay barreras de entrada? Y digo, esto era muy típico. Yo creo que las barreras de entrada cada vez son menos comunes. Es mucho más fácil entrar a los mercados. Y entonces eh, es importante analizar porque no te vayas a meter a algo en donde pues prácticamente te puede meter tu vecino y todo el barrio, ¿no? A tu Ujú. negocio una vez que te van a hacer negocio. Eh, Tercer fuerza, la amenaza de productos sustitutos. Oye, lo que yo hago, ¿qué lo puede sustituir? ¿Sí? Esto, y digo, hemos hablado de muchos casos de empresas que han sido sustituidas y yo creo que aquí pues le fallaron, ¿no? Cuarto, el poder de negociación con proveedores. ¿Cuántas veces dices, aquí está la idea de negocio, aquí está el producto, está súper fregón y acabas dándote cuenta que tienes una dependencia de un proveedor y estás a su merced? Te sube el precio, te deja de proveer, no eres lo suficientemente importante y entonces le parte el queso a tu negocio, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Y la última es tu poder de negociación con los clientes. Y aquí es qué tan sensibles van a ser al precio, qué tanto puedes tú estar en capacidad de modificar tu oferta y que no represente un problema de resultado inmediato en tu negocio. Entonces, si te fijas, este análisis de Porter va y ve al mercado, va y ve condiciones de tus proveedores, de tus competidores y de tu relación con los clientes. Entonces, vuelvo a este tema de cómo son herramientas que te ayudan a observar cómo está todo el entorno. O sea, el entendimiento del entorno, y digo, pensemos hoy en el mundo de los seguros, ¿no? De repente, ¿cuáles son las necesidades y cuántas veces nos detenemos a pensar y es, oye, no, pues aquí está la cartera de productos que ofrece esta compañía. Hay que ir a vender esto. Oye, ¿y en función de qué? Oye, es que fíjate que el mercado me demanda estas cosas. Hay estas problemáticas. Entonces, la falta de estos análisis, lo que denota muy claramente es que no hay este trabajo estratégico hacia adelante porque no hay sensibilidad hacia lo que está pasando en el entorno, ¿no? Y fíjate que ahorita que estabas platicando todo esto, se me viene a la mente que de repente sentimos todo el tiempo amenazas o también oportunidades dentro del mercado y queremos correr a tomar decisiones inmediatas sin tener toda la información de por medio. Les platico que esta semana tuve una junta con mi equipo de trabajo, con un área, y entonces pues venían muy asustadas porque estábamos perdiendo clientes. Y entonces, oye, bueno, esta es una amenaza, estamos perdiendo clientes. Eh, ¿Sabemos el por qué? No sabemos el por qué. Hay que cambiar, hay que hacer modificaciones, pero no hay ningún plan. Esto es algo que ocurre todo el tiempo. Creemos que la amenaza es constante, que el hecho de perder clientes, de tener problemas con proveedores, de, de estar perdiendo alianzas estratégicas para penetrar el mercado. Entonces nos paralizan, nos llenan de miedo, empezamos, porque fíjate, ya estamos en un nivel, ya cuando estás en una planeación estratégica de emprendedores o empresarios hacedores. O sea, todo el tiempo están haciendo actividad y haciendo modificaciones. Normalmente pensamos en objetivos de venta, a veces hay objetivos de crecimiento, hay objetivos de desarrollo de mercado, hay objetivos de exploración de nuevas ideas. O sea, todo este tema
tiene que estar plasmado en tu planeación estratégica, ¿no? En este documento en donde tú dices, esto es lo que vamos a perseguir y así le vamos a hacer. ¿Y qué tan necesario es involucrar a la organización en la planeación? ¿Es un tema de los socios, del presidente, de los directivos, o realmente se tiene que bajar y todo mundo tiene que participar? A lo mejor, digo, el miedo es que no todos los miembros de la organización están empapados cómo está el entorno, cómo está la industria. Es algo que continuamente tengo que estar platicando en juntas. Creo que se movió la cámara, ¿no, güey? Sí, otra vez. Ah, creo que hoy vamos a... Ahora, capitán, ¿a quién tenemos que invitar a la planeación estratégica? Tengo que invitar a todo mi equipo de trabajo, tiene que ser por áreas estratégicas, tienen que involucrarse todos los miembros de la organización, solamente los directivos. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso y a ver, tú siendo mi coach, eh, eh, llega el momento donde tenemos que hacer un cambio de sistema de administración. Y entonces, por cuestiones de costo, por cuestiones de innovación, era importantísimo hacer un cambio radical en la administración del sistema de nuestro CRM y administración de cartera. Eh, pero hubo una resistencia muy fuerte al cambio. Muchos de ellos dijeron, oye, a mí no me tomaron en cuenta, yo ya estaba acostumbrado con el anterior y entonces fue todo un proceso tortuoso para que la gente aceptara el nuevo sistema. Y esto nosotros en los socios, pues nos sentamos un día, vimos que era necesario hacer un cambio radical, vimos, exploramos nuevos proveedores, exploramos también el crecimiento de largo plazo que queremos tener como organización y dijimos, bueno, papas, ya encontramos el proveedor, vamos cambiando. ¿Era necesario involucrar para este tema a toda la organización? ¿Era importante planear? Digo, y lo puedo llevar a un plano mucho más largo, porque nosotros involucramos a nuestra organización a generar la misión, la visión, los objetivos, pero de una u otra forma también los vamos maquillando porque nosotros conocemos las tendencias del mercado o creemos que tenemos el conocimiento. ¿Tú qué pensarías? ¿Tenemos que involucrar todo el tiempo a la organización? ¿La planeación estratégica es de los accionistas o de los socios? Mira, la respuesta es mucho más sencilla de lo que te imaginas. Evidentemente hay cosas que se deciden en una esfera, en un estrato de la organización. Y digo, hay cierto tipo de objetivos en donde están involucrados cierto nivel de la organización, ¿no? Oye, y ese nivel de la organización tiene que tener esta claridad y este conocimiento de todos los factores que van a afectar esta planeación y estos objetivos. Sin embargo, cuando tú ya estás bajando a nivel de estrategias de ejecución, los involucrados tienen que tener, en el mejor de los casos, por lo menos estar en este proceso para poder aportar de alguna manera. Porque aquí el gran reto es, y digo, esto es una cuestión humana, la resistencia al cambio es algo supernatural. Oye, perseguir un objetivo que no representa para ti nada o que no significa, híjole, es difícil. Y entonces, imagínate que tú tienes toda un área de una empresa que no tomaste en cuenta y les dices, pues va a pasar esto y van a perseguir este objetivo. Ya hemos estado ahí. Y qué difícil es que la gente se mueva. Cuando los invites y dices, oye, el objetivo más grande es este, hay estas estrategias para apoyar. La parte que nos toca como área es apoyar en esta estrategia o en este objetivo. Y ahora sí, haces este ejercicio detonador donde la gente que va a estar involucrada en la ejecución de esta estrategia
tiene que participar. Oye, no es que a tu equipo le vayas a dar chance de que decida qué sistema, más bien qué tanto estaban enterados de cuáles sean las problemáticas, cuáles sean las opciones y qué les toca dentro de este proceso, cuáles eran los beneficios que iban a estar dentro. Entonces, es precisamente donde los grandes procesos de planeación se atoran, ¿no? Y fíjate, te voy a hacer una pregunta todavía más interesante ya que pusiste tú el tema sobre la mesa. ¿Cuántas veces has cambiado de sistema de administración? En la segunda, duramos 15 años con el mismo Ok, sistema. está bien. Y entonces, oye, ¿y este sistema qué te resuelve hacia adelante? ¿O te está resolviendo un juego del presente? Entonces, ahí viene el pensamiento. Oye, es que además tenemos un tema del trato con los clientes, tenemos un tema de que también tiene que funcionar como CRM, tenemos un tema. Entonces, ¿qué tanto resuelven estas cosas? Me queda claro porque platicaste que todo ese análisis se hizo precisamente porque lo que quieres es que este sistema funcione otros buenos años más en la medida que no haya un cambio de Sí, tendencia. y era también pues la resistencia a aprender cosas nuevas, lo tardado que iba a ser la migración al nuevo sistema, el miedo a que tengo que volver a vaciar la información a un sistema que yo ya tenía, pues ya pues prácticamente era experto en él. Entonces, digo, esto es algo bien interesante porque lo tenemos que, y viene con la siguiente pregunta, si en tu planeación estratégica no vienen involucrados KPIs, indicadores que me estén diciendo todo el tiempo cómo voy, de nada sirve la mejor estrategia del mundo si no hay una herramienta que me ayude a A estar medir midiendo, avance. a medir el avance, ¿no? ¿Tú qué opinas de Totalmente. los KPIs que también son un desastre? Digo, cuando tú como empresario quieres implementarlo dentro de tu organización, a veces lo tienes que vender casi, casi como, mira, si tú cumples con tus KPIs, casi, casi te voy a dar más dinero. Lo vemos más como un estímulo o también lo vemos como un castigo. Bueno, pues si no llegas a tus indicadores, te vas. O sea, ¿realmente es premio castigo los indicadores? ¿Hay alguien que realmente lo vea como algo que me va a ayudar a permanecer en el mercado y a poder seguir creciendo? Fíjate que acabas, yo creo, de abordar una de las principales problemáticas de todo este tipo de dinámicas de diseño. De repente, un KPI mal diseñado es desmotivante. Un KPI mal explicado, este, no cumple con su función. O sea, este tema, y digo, hay un libro que me gusta mucho que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución. Por ahí ya no sé si has Sí, tenido oportunidad de leerlo, pero habla de este tema que es muy importante, que el avance del equipo, o sea, que el sentimiento de equipo y las mediciones que se defiendan, que se definan, te ayuden a tener este sentido de triunfo como equipo en tu labor diaria. O sea, no es un tema de te estoy midiendo para si te vas o te quedas. Es un sistema que te permita saber si vas ganando, si vas avanzando. O sea, si tú piensas en una empresa como un equipo, es súper importante la moral de toda la gente que está ejecutando. Y entonces, cuando ¿cuál es la moral de la gente cuando tiene un tirano que todo el tiempo quiere que estés a 100 kilómetros por hora y que te va a medir y que si no estás a 100 kilómetros por hora, te va a castigar? Ese es un KPI mal diseñado. El KPI lo que tiene que reflejar es cómo estamos avanzando en la estrategia y la estrategia tiene que estar bien bajada al equipo, bien socializada, bien instrumentada, bien planteada para que todo el mundo se sienta feliz. Y evidentemente, más allá del beneficio económico que muchas veces viene con un proyecto bien logrado, es este tema de triunfos en otras dimensiones. Colaboras con el propósito más grande, probablemente se pueda venir un crecimiento en tu parte profesional,
se pueda venir un proyecto más grande, tengas la oportunidad de explorar nuevas cosas. Este tema no todo es dinero, y digo, sí es importante cuidarlo, pero cuando los KPIs están diseñados para te doy más dinero, te doy menos dinero, creo que estás frito como organización. Bueno, para todos aquellos que nos siguen, entonces es muy importante que el propósito de la organización, su misión, visión y valores estén determinados también por los mismos miembros de la organización o que crean en ellos. Yo recuerdo muy bien cuando trabajábamos en el TEC de Monterrey, que todos nos sabíamos la misión y hasta lo veíamos por doquier y banderines y estaba presente en todos los lados y estratégicamente ya sabías qué tenías que hacer y entonces la forma en la que tú defendías un proyecto o defendías una tarea era que estabas alineado a la misión. Entonces, es bien interesante porque, digo, lo platico con mis socios de que si la organización no se vuelve una secta, en el buen sentido de la palabra, donde todo mundo creemos, tenemos las mismas creencias y valores, donde colaboramos juntos hacia un mismo objetivo y te pones la camiseta, entonces nada va a ser suficiente, ningún estímulo económico, ni que si puedes venir a home office, digo que si tienes home office, que puedes llegar tarde, que está alineado a las tareas. Si no estamos trabajando en función del corazón de la organización, cualquier estrategia, por mejor que sea, va a terminar cansando o no vas a tener claro si es un capricho del empresario, si se está enriqueciendo exclusivamente por la estrategia, eh, que la estrategia solamente la persigue él, que también estuvimos en organizaciones donde decías, oye, pero este objetivo a mí qué me impacta, ¿no? Y pues terminabas viendo que el objetivo nada más era pues hacia el líder de la organización, ¿no? Entonces, en ese sentido, capitán, los empleados cómo participan y cómo se tienen que involucrar en el día a día con sus KPIs, con sus tareas, con sus objetivos, para seguir motivados y tener la mente en clara. Se tienen que hacer juntas de seguimiento a los objetivos, se tienen que hacer juntas mensuales para ver los avances. Digo, ya todo es juntitis y entonces ya mucho hay personas reactivas a que dices, bueno, chale con lo mismo. El mes pasado vimos que crecimos el 0.2% y eso a mí que no lo veo reflejado en mi bolsillo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos involucrar a los empleados y a los miembros de la organización en este seguimiento de la planeación estratégica? Bueno, definitivamente una de las estrategias más importantes dentro de una buena planeación estratégica es el seguimiento. Y entonces aquí el seguimiento puede ser una junta, puede ser un semáforo, puede ser un indicador, puede ser un coaching individual, dependiendo de la función de la organización, ¿no? Pero entonces aquí es, y, y creo que este ejemplo que tenemos que hemos tocado muchas veces hoy, que del TEC, es como nosotros teníamos muy claro desde el departamento para el que trabajábamos cómo aportábamos a la misión. Entonces nuestra parte de la misión nos la sabíamos perfecto. Oye, ¿y te sentías feliz de estar aportando a eso? Y cuando tú diseñabas una actividad, la diseñabas pensando en eso. Y entonces este sentimiento de logro de, es que logramos este campeonato, es que logramos abrir tal clase, es que logramos que los chicos tuvieran una experiencia internacional yéndose un mes a Argentina, el equipo de fútbol, toda esta serie de cosas, es, si te fijas, son pequeños logros. ¿Y cuánto dinero más ganabas por eso? Nada. Es esta conciencia de cómo aportas tú al objetivo y cómo hay un seguimiento constante. Oye, me acuerdo de los famosos indicadores, ¿no? ¿Cuánta gente participa? Este, ¿Cuántas clases nuevas abriste? Todo esto. Eran los menos seguidos, Sí. ¿sí?
querías cumplir con el requisito para que no te corrieran, pero realmente no había ninguna motivación ni algo que quisieras perseguir. Y cómo las cosas que realmente hacían la diferencia y donde la gente realmente se involucraba son todas estas estrategias que suman al propósito más grande y que de alguna manera eh, eh, están comunicadas tan poderosa y tan claramente que todo mundo sabe por qué lo tiene que hacer. No lo tienes que decir así. Cuando le tienes que decir a alguien constantemente, repetir por qué lo tiene que hacer, quiere decir que no lo comunicaste o no lo diseñaste de la manera más clara y más potente. Y bueno, a todos los que nos están siguiendo hasta el momento que vamos a la mitad del podcast, red flag, red flag. Si a tu empleado le tienes que estar recordando todo el tiempo lo que tiene que hacer, o no estás comunicando adecuadamente, o no es la persona adecuada a la organización. Esto es algo bien, bien importante. Nosotros creemos que nos tenemos que traer al mejor talento, pero el mejor talento no necesariamente es la mejor decisión que puedes tener para tu empresa. Lo que necesitas son aliados. Lo que necesitas es un grupo de seguidores de tu misión y propósito. Y en ese sentido, capitán, ¿cuál es la diferencia? Digo, esto es algo que va a sonar muy simple, pero sigue existiendo errores. ¿Cuál es la diferencia entre una misión y una visión y por qué es tan importante estas dos? Buena pregunta. A ver, en la misión está la razón de ser de la empresa, lo que, el propósito, mientras que en la visión está, nos vemos en tal lugar, lo vamos a hacer de tal forma, nos vamos a convertir en esto, ¿no? Y hablábamos de la visión 2025, la Ajá. visión 2020. Entonces tu razón de ser es la educación, el desarrollo de las personas, pero nos vemos como la institución con mayor internacionalización y emprendimiento y todo eso. Esta es la visión del 2020. Todos los profesionistas que se gradúen de nuestra universidad van a tener este sello. Oye, la misión del TEC era en su momento educar, generar el desarrollo regional, profesionistas calificados, especializados. Y eso implicaba diferentes características dependiendo del tiempo en el que estábamos. Cuando nosotros graduamos, el rollo del emprendimiento y la internacionalización era muy importante. Y fíjate que entonces, esto es algo, si quieres poner. Y en este sentido, capitán, fíjate que me gustaría hacer un comentario en las múltiples ocasiones en que he estado haciendo planeación estratégica. Es que primero debes creer firmemente en los propósitos que tiene la organización hacia su gente y hacia el entorno. Y en ese sentido, ¿tú qué pensarías de estos objetivos basados en ganar mercado, obtener cierta participación o ganancia o que tenga temas económicos o que esté centrado en utilidades, en ganar premios, en obtener los mayores recursos, en que tú estés centrado exclusivamente por ejemplo, nos tocó el tema con colegas que se dedican a la intermediación de seguros, que toda su planeación estratégica está centrada en cómo obtener más ganancias y utilidades en su negocio. ¿Qué opinas de estos mercenarios de la planeación estratégica, capitán? No, hombre, ¿cuáles mercenarios? Yo creo que esto es común. O sea, más bien es la, el periodo de vida de una estrategia de este tipo y digo, la empresa va a generar, tener un periodo de vida corto, ¿no? O sea, y digo, nosotros lo vemos y lo vimos muchas veces en esta industria donde
si no aprendes todo lo que tienes que aprender y si no planeas en todas las dimensiones, si lo tuyo solo es la venta del trimestre, eventualmente el caballo se te cansa, eventualmente te deja de alcanzar, eventualmente el mercado se acaba, eventualmente el producto que estabas vendiendo pierde competitividad. Entonces, este tema de solo planear en función de variables que tienen que ver con el resultado como tal, y digo, el resultado quiere decir ventas, quiere decir ganancia de mercado, es una planeación estratégica muy corta. Cuando tú piensas, y digo, hay un libro muy bueno que se llama Build to Last, ¿m? Que habla de los ejemplos de compañías que han durado muchísimo y que se mantienen en el tope de las industrias donde participan. Y digo, ahí te dan el ejemplo, yo tengo muy claro de 3M, de Hewlett Packard, de, ¿cómo se llama esta medicinas? Merck, que son empresas que todo el tiempo se mantienen ahí, ¿no? O sea, son muy valiosas. ¿Cuáles son las principales características que tienen estas empresas? Una gran adaptabilidad, una gran capacidad de innovación y un gran involucramiento de su gente con los proyectos que se emprenden. Y los proyectos que se emprenden vienen de las planeaciones estratégicas bien hechas. Entonces, oye, ¿cuáles son las empresas que tú ves sufrir? Ay, déjame vender un poquito más, una cuota de mercado. Hay otro libro que me encanta, de mi autor consentido, que es Simon Sinek, que se llama El Juego Infinito. Y aquí otra de las temáticas muy interesantes a lo que planteas, Ismael, la aborda uno de mis autores favoritos, Simon Sinek, El Juego Infinito. Este tema que tienen las empresas, que de repente es, ganemos esta cuota de mercado, lleguemos a este nivel de ventas, es un juego de ganar o perder, es un juego finito, ¿no? Oye, logremos el liderazgo en este tema. Y luego, una vez que llegaste ahí, oye, y si no lo logras, ya perdiste. Y entonces este tema del juego infinito está basado en las causas justas, en mantenerte en el juego, este, en un sistema de todo el tiempo hacer las cosas necesarias para estar ahí, ¿sí? Y ahí creo que es donde viven las empresas que duran. Build to last, todo el tiempo están viendo qué hacen para mantenerse. Y entonces vuelvo a este tema del equilibrio entre la explotación y la exploración. Muy importante. Y fíjate que, ¿por qué un empresario se tiene que retirar casi casi en féretro? ¿Y por qué un empleado eh, pues sonríe y ve el día en el que ya pueda planear su retiro? Y esto tiene que ver porque tú te adecuaste todo el tiempo a pensar de manera infinita. Te apasiona lo que haces todos los días, no lo haces exclusivamente por el dinero. Es real que una empresa tiene un fundamento de utilidad, o sea, trabajas para que realmente puedas subsanar ciertas situaciones económicas en tu vida y en la vida de la gente que involucras en el barco, pero un empresario realmente disfruta el viaje todo el tiempo y se mete al océano azul, que eso es algo también muy importante de los océanos azules. ¿Qué puedes hablar de una planeación estratégica basada en los océanos azules? Más allá de que si está basada en los océanos azules o océanos rojos, para mí es el tema de, y aquí está, es esta sensibilidad de cómo está el mercado. O sea, oye, fíjate que ahora vamos a ir a competir con este producto, con esta idea, con este servicio, vamos a buscar incrementar aquí. Oye, es un mercado rojísimo. Pues, mala lectura, ¿no? Oye, es un mercado azul. ¿Por qué? ¿Cuáles son las oportunidades que están ahí? Si estamos atacando las oportunidades que están en ese momento que hacen que el mercado sea azul, ¿cuáles son las barreras de entrada? Entonces, todo esto, y fíjense que el programa de hoy yo creo que ha estado en un ir y venir, pero
si yo tuviera que ponerles en este momento una definición clara es, oye, tener claro tu entorno, tener claras las variables es trascendental, entender todo lo que está pasando a nivel de mercado, a nivel de tendencias, a nivel de tu empresa, dónde está tu empresa, cuál es la posición. Y luego es, defino a lo que voy y defino cómo voy a hacerlo. Y entonces aquí me gustaría hablar sobre 4 claves o 4 cosas claves que nos generan una buena planeación estratégica. Y entonces, uno, es la oportunidad de anticipar. Dos, la oportunidad de cuestionar lo que vamos a hacer. Tres, la oportunidad, y esto tiene que ver mucho con lo que dijiste, de alinear a toda la organización en función de un propósito, en función de una idea, en función de una estrategia. Y cuatro, la oportunidad de aprender de un nuevo reto. Realmente sí es fundamental hacer tu planeación estratégica a través de un método generado por un libro. Necesitas un coach, es necesario contratar a alguien externo para que te ayude a ver cosas que tú no ves. ¿Cuál ha sido tu sensación? Porque realmente muchos de nosotros los empresarios nos cuesta trabajo invertir en generar, pues en meter un proveedor externo para que nos ayude a bajar el balón y a ver, digamos, hacer un FODA es algo que todo el mundo dice, mejor yo lo hago y lo hago mientras voy a comer. Eh, Debe ser un evento importante en el año hacer una planeación estratégica con un proveedor externo o dentro de la organización hay alguien que ya está destinado para hacer esta actividad. Bueno, fíjate, yo creo que hay muchos momentos de la organización donde es importante traer a un experto a que te ayude a que esto tome la mejor ruta al resultado. Oye, ¿qué pasa cuando tú tienes este outsourcing? Hay que aprender. Los líderes de la organización se tienen que desarrollar y tienen que aprender a hacer estos ejercicios, tienen que ver dónde está y entonces eventualmente podrás de depender, podrás dejar de depender. Pero es ilógico que si no eres un experto en esto, te metas, piensas que lo hagas y se te van a escapar mil variables. Entonces, yo sí creo que es muy valioso que cuando las organizaciones sobre todo están buscando hacer grandes cambios en el juego, en su estrategia, buscar objetivos nuevos muy importantes, una visión desde fuera de la organización, un especialista en el desarrollo de ejercicios que te ayuden a integrar y a comunicar y a estructurar tu planeación, es trascendental. Y bueno, ya vamos cerrando el capítulo de hoy con algunas herramientas y algunos hacks que nos puedan ayudar a hacer esto mucho más rápido. Herramientas podría ser las claves de Porter, el FODA. También tenías ahí otra teoría de juegos o algo ahí traías en el tintero, también de otra herramienta. Sí, digo, este tema de la teoría de juegos es que tiene un chorro de aplicaciones, pero es este, la parte que tiene que ver con planeación es el análisis de escenarios. Entonces, cómo las jugadas de mis competidores y mis jugadas afectan el juego. Y digo, aprender un poco de teoría del juego y aprender un poco a cómo sistémicamente analizar las jugadas, este tema de los árboles de decisión, este tema de los juegos de suma cero, entender toda esta parte te puede hacer mucha diferencia cuando tú estás haciendo un ejercicio profundo de planeación. Y por último, Ismael, digo, no quisiera que se nos fuera. Hay otro autor que es el que está en tendencia, que se llama Henry Mintzberg. ¿Ese también es del 79 o No, no, no? no. Ese es más reciente. Ese ya es nuevito. No, porque Es de la Capitán Universidad de McGill. nos traes puras cosas de antaño, ya traenos algo nuevo. Pero lo interesante es que este cuate precisamente lo que plantea es todo lo que a lo largo del programa
hemos estado viendo de el entorno volátil en el que vivimos, el entorno incierto en el que vivimos. Y entonces este cuate, así como Porter tiene sus 5 fuerzas, este cuate te plantea sus 5 P. Y entonces el plan, la pauta, el patrón, la posición y la perspectiva. Y entonces es, ok, tienes que tener claro cuál es tu plan de juego hoy. ¿Cuál es la pauta? Es qué es lo que está pasando en el mercado. ¿Cuál es el patrón? Bueno, aquí es cuál es, cuál es la tendencia que estás siguiendo. ¿Cuál es tu posición actual en el mercado? Eso es súper importante para que tú puedas planear. Y cuál es la perspectiva desde cuál estás haciendo tu plan. Entonces, está bien padre porque lo que este cuate ofrece, dices, cada vez las planeaciones tienen un horizonte menos largo, tienes que estar más dispuesto a la adaptabilidad, vivimos en cierto caos, pero entonces analizar estas 5 variables te va a hacer toda la diferencia para que tú puedas generar planes estratégicos más eficientes, más acordes. Y bueno, hablando de hacks, yo tendría tres, a ver si tú nos puedes compartir otros dos o tres. Uno es sumamente importante involucrar a todo tu equipo de manera estratégica, hablando de estrategia, ya siendo si vas a trabajar en función al crecimiento de la organización, que estén involucrados quienes van a participar en la toma de decisiones. Involucra a tus empleados, sería lo número uno. Dos, que los KPIs que tú desarrolles estén alineados a tu misión, que realmente tengan un propósito y que no estén centrados exclusivamente en la ganancia o la pérdida, en gano más lana o me corren, sino realmente en el sentimiento de estar avanzando en la búsqueda del propósito mayor. Y número tres, yo pondría la parte de estar retroalimentando constantemente al equipo, ya sea a través de un coaching individual, a través de juntas mensuales, a través de eventos especiales, de cómo vamos avanzando con respecto a la planeación estratégica. Estos serían como mis tres hacks. No sé si tú tienes algún par más que sean importantes tomar en cuenta con respecto a la planeación estratégica, capitán. Bueno, algo muy importante, y digo, es esta capacidad de salirte del torbellino. Para planear te tienes que salir del torbellino. Y digo, de manera muy burda, y quiero que lo piensen todos aquí nuestros amigos que tienen empresas pequeñas, es este tema de no hagas la planeación en medio de la operación diaria en la sala de juntas donde estás. Salte de ese espacio, que, las, que se respire aire fresco. Poder plantear cosas fregonas a futuro implica frescura de mente. Entonces, los procesos de planeación estratégica, y ustedes dense la oportunidad, es sal del entorno en el que estás. Y esto genera un verdadero espacio de cuestionamiento de ideas, de cuestionamiento de tendencias, y es si estás dispuesto a involucrar a tu equipo, tienes que tener una mentalidad donde vas a ir a escuchar todas las ideas y luego esta capacidad de sintetizar, esta capacidad de alinear a todos, y esa es la manera en la que todos participan y todos se sienten contentos con el ejercicio de planeación. Y el último que yo le diría es, si hoy no estás planeando, tienes un tema de mediano y de largo plazo para el crecimiento de tu negocio. Y le voy a quitar la palabra crecimiento para el desarrollo. Planear es importante. Tener estrategias, tener mediciones, tener objetivos claros es muy importante. Oye, tú que eres empresa de un solo hombre, no es que yo pues me levanto y ya, no, tienes que tener un plan. Oye, empresa donde tienes 10 empleados, súper importante que tengas un plan. Esto, ¿cómo va a crecer? ¿Hacia dónde va a ir? Oye, si no estás planeando, la estás regando. Y suena difícil y muchas veces es, bueno,
Y nosotros lo vivimos, creo, muchas veces con la gente que llegaba a desarrollarse en el tema de los seguros, pues estaban preocupados por resolver el día de ayer, que iban a planear, pero cuando en el largo plazo ves, los grandes despachos se consolidan por cuates que desde el principio se dedicaron por hacer procesos donde de alguna manera empezaban a planear, empezaban a plantear sus objetivos y generaban estrategias. Pues muchas gracias, capitán. Después de este episodio que fue maratónico, ustedes después van a ver los bloopers, si es que nos da la vida, pero tardamos como 8 horas en generar este contenido, no, no es cierto, como 3 horas, pero muy contentos de terminar este episodio. Muchísimas gracias, capitán, por todos estos conceptos de sabiduría que nos regalaste el día de hoy y aquellos me gustaría que cerraras con una red flag, así controversial, de algo que vaya a salir fuera de cualquier libro y que nos ponga también en el ojo del huracán para que ya crezcamos de 100 personas que nos siguen y crezcamos a 200. Ok. Una red flag controversial. Los reto a que planeen más allá del resultado comercial de la empresa. Que logres establecer una planeación que involucre crecimiento de las áreas en la parte técnica, en la parte de nuevas capacidades, de nuevos productos, en la innovación. Te reto a que tu planeación vaya más allá de simplemente cuánto dinero más vas a ganar. Analiza todas las planeaciones en las que has participado. Oye, si tú hoy eres dueño de una empresa y tu planeación siempre gira en torno al dinero, date cuenta que si ese dinero solo va a dar a tu cuenta, la mayoría de la empresa no se va a involucrar. Entonces, necesitamos como empresarios aprender a planear de una manera mucho más holística, mucho más robusta. Tu empresa se tiene que convertir en el sueño que tuviste algún día y el sueño normalmente no es solo financiero, tiene un propósito más alto. Red flag, dijo el capitán. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo capítulo. Gracias por seguirnos. Hasta luego.